Muy buenos días, tardes o noches, dependa el momento en el que esté escuchando este podcast. Bueno, en primer lugar me presento. Mi nombre es César Lizardo Pomato Guamán. Soy alumno del tercer ciclo de la carrera de Administración de Negocios Internacionales en la Universidad Científica del Sur. Y en esta oportunidad tengo el agrado de presentarles el resumen de un podcast acerca del libro de las 22 leyes inmutables del marketing, la cual fue realizada por Al Rice y Jack Trout. En este podcast que ustedes están escuchando se encuentra la primera parte, en primer lugar, porque en realidad se divide estas 22 leyes en dos partes. La otra la estará realizando mi compañero Leonardo del grupo. Eh, bueno, asimismo, la importancia de estas 22 leyes inmutables del marketing son fundamentales al momento de querer tanto posicionarse como posicionarse en el mercado más que nada o utilizar de mejor manera las estrategias del marketing y de esta manera poder conseguir ese posicionamiento en la mente del consumidor y por ende en el mercado. Asimismo, nos ayuda a orientar en cierta manera los esfuerzos que nosotros vamos a realizar en nuestras estrategias de marketing. Y de esta manera evitar errores y tomar decisiones inadecuadas o tomar decisiones malas, las cuales nos perjudiquen a nosotros y a la empresa. Por ello, en primer lugar tenemos a la ley del marketing. En primer lugar tenemos a la primera ley, del marketing, la cual consiste en que siempre es mejor llegar al mercado primero que esperar tener un producto único o lo mejor posible. ¿Esto en qué sentido nos ayuda? Bueno, esto se produce debido a que, según cómo funciona la psicología humana, en el sentido de que si compran primero tu producto las personas, estas no querrán cambiarse de producto rápidamente como tal, ya que a la gente no les gusta cambiar de decisión, ya que les sale mucho más caro, así se menciona, especialmente al público que ya compró o adquirió tu producto. Este ejemplo, vamos a ejemplificarlo para dar a entender mejor este punto. Apple en el 2007, cuando lanzó al mercado su primer iPhone, el cual era un smartphone, representaba una revolución para su época, ya que contaba con pantalla táctil y otras funcionalidades que la hacían muy revolucionario, como ya dije, para su época. Pero ¿qué pasa? Que no terminó de convencer del todo, ya que poseía, como todo producto, fallos y problemas en diferentes aspectos. Pero lo importante es que este llegó a, como llegó primero al mercado de teléfonos móviles. Y de esa manera logró posicionarse, un posicionamiento que hasta el día de hoy al parecer lo ha llevado a ser una de las empresas líderes en este mercado, en esta categoría de producto. Oh, Asimismo de que obviamente también ha llevado, o mejor dicho, ha tomado buenas decisiones con respecto a este punto y los cuales la han llevado a ser una de las mejores empresas en este sector de la industria de los smartphones. Pero ¿qué pasa? Que este es un claro ejemplo en cómo llegar al mercado es mejor y nos da la oportunidad de convertirnos en una categoría de producto. Ahí mismo tenemos el caso de Apple, que llegó primero al mercado de celulares, pero que también su esfuerzo por ser innovador y único lo ha ayudado. Por ende, hasta la actualidad ha podido mantenerse superior a empresas como BlackBerry o Nokia, los cuales también habían sido un icono y una revolución en su época, pero que obviamente no lograron entrar primeros a esta subcategoría de mercado en los smartphones, los teléfonos inteligentes. Asimismo de que no tuvieron esa innovación que a Apple la caracteriza, lo cual obviamente a través de estos años nos hemos dado cuenta que muchas empresas bajaron su posición, inclusive desaparecieron, pero otras han subido y se han fortalecido a través de los años, claramente. Ok, ahora como segunda ley del marketing, tenemos a que si es imposible llegar a ser el primero en una categoría, inventémonos una nueva categoría y ser el primero en llegar hacia ella. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Muchas veces puede llegar a ser muy difícil ser el primero
un mercado, una categoría de mercado, debido a que ya existen compañías u otras marcas que ya están muy posicionadas sobre esto, lo que genera que se genere esa mucha o alta competitividad. Por ende, lo, me, lo mejor que puedes hacer es crear una nueva categoría, o mejor dicho, una subdivisión de categoría sobre ese mercado, para que de esta manera en este punto sí se logres posicionarte. Un ejemplo claro para intentar dar a entender más que nada este punto es de que eh, por ejemplo, si tenemos en claro el mercado de los entrenadores de gimnasio o entrenadores personales de gimnasio, si bien es un mercado muy saturado, uno lo que puede hacer es especializarse, por ejemplo, en mujeres embarazadas que quieran mantener su forma, lo cual claramente es una categoría, una subcategoría de producto mucho más especializado y segmentado sobre ese mercado. De esa forma, siendo cada vez más específico, nos dará esa diferenciación sobre la competencia y por ende lograremos posicionarnos sobre ella. De esta manera, pues intentamos se ha logrado explicar de mejor manera este punto, esta segunda ley del marketing. Ahora pasaremos a la tercera ley del marketing, que consiste en la mente del consumidor. Es mejor ser el primero en la mente del consumidor que en vez del mercado. ¿Ello qué es lo que nos quiere decir? Bueno, que los clientes, al poseer una necesidad, estos deben acordarse y pensar en tu marca primero que otras, ya sea el nicho de mercado en donde tú intentes satisfacer esa necesidad. Un ejemplo claro es que si nosotros pensamos en el mercado de los teléfonos inteligentes o smartphones en el año 2007, 2008, 2009, las marcas que están posicionadas, o mejor dicho, si tú piensas en el año 2007, 2008, 2009, repito, la, la marca, por decir así, que en esta época está posicionada, o mejor dicho, que uno puede recordar es Apple con su primer iPhone, como ya mencioné. Entonces, de esta manera, a eso nos queremos enfocar, a tratar de ser los primeros al momento de que el consumidor se acuerde o tenga esta necesidad. Que el consumidor se acuerde de nosotros, de nuestra marca, al momento que tenga esa necesidad. Entonces, cuando te conviertes en primero en la mente del consumidor, ello quiere decir que tu marketing está por buen camino sobre los demás, obviamente. Independientemente ya sea lo que hagan la competencia, tú seguirás siendo el líder sobre el mercado y serás la primera opción que opte el consumidor. Ahora, el marketing es una batalla por la percepción de los clientes, debemos tenerlo en cuenta. Tú compites por adivinar o tener una percepción, o que el cliente tenga una percepción sobre ti, la cual consiste en tener la solución del problema o en este caso de la necesidad. Ahora, el marketing debe estar siempre orientado a la mente de los consumidores, ya que de esa manera será mucho más fácil llegar a los clientes es- y que especialmente los que estén dispuestos a escuchar y tengan la mentalidad abierta para que obviamente perciban y noten la solución, los beneficios que genera tu producto sobre los demás. Ahora, en la actualidad existen las redes sociales, lo cual es un medio por donde nosotros o sea, por donde las marcas pueden publicitar o promocionar sus productos, de esa manera llegar a impactar en los consumidores de mejor manera y posicionarnos sobre este nuevo medio. Ahora, como cuarta ley tenemos a la ley de la percepción. Es importante es importante y se debe considerar en cómo los clientes nos perciben, ya que ello es un factor fundamental en el marketing, ya que determina nuestro éxito y posicionamiento sobre el mercado. Tenemos un ejemplo claro con McDonald's, la cual es una de las más grandes empresas en la industria de la comida rápida, pero no necesariamente produce buenas hamburguesas. Entonces, ¿cómo es eso? Si en temas de salud hablamos, especialmente McDonald's no está muy bien visto, que digamos. Pero aún así es una de las marcas más muy posicionadas o mejor posicionadas en el mundo. Todo ello gracias a su marketing o a la percepción que está teniendo o que tiene el consumidor sobre esa marca. Entonces, muchas veces las personas consideran que los productos, o sea, que los productos de las empresas tienen que ser lo mejor posible para que sean reconocidos y altamente posicionados en el mercado. Pero esto no es muchas veces así, ya que los consumidores solamente quieren satisfacer sus necesidades de diferente forma, ya que no todos consideran la calidad como factor fundamental en su decisión de compra. Otros prefieren el precio, tal vez la salud, las características, etcétera, pero no todos los consumidores
en este caso de las hamburguesas, optan a comer una hamburguesa solamente por la calidad, otros optan tal vez por el precio, como por ejemplo, ahí ya mencionamos. Entonces existen diferentes tipos de consumidores. Ahora, como quinta ley del marketing tenemos la ley del enfoque. Esta consiste en encontrar una forma efectiva de poseer una palabra en la mente del consumidor para que éste nos recuerde y defina nuestro producto. Y con el marketing enfocar tus esfuerzos a conseguir que esa palabra se posicione en la mente del consumidor. Para ello establecemos 3 puntos. En primer lugar, que esa palabra debe ser simple y fácil de recordar, ya que de esta manera el consumidor, por cada vez que tenga esa necesidad, podrá, como ya dije, recordar automáticamente tu marca. Como segundo punto, cuando una palabra no tiene agente que defienda lo contrario, esa palabra no sirve. Esto nos da a entender de que, por ejemplo, la palabra calidad. Obviamente la calidad, nosotros buscamos, ser contrarios a esa, o sea, uno no puede a la palabra calidad buscarle lo contrario. ¿Por qué? Porque absolutamente todas las marcas buscan calidad en sus productos. Entonces consideramos de que no es una palabra muy impactante o diferenciadora sobre el resto, ya que todos buscan lo mismo básicamente. Por ello tiene que ser una palabra que sea algo contrario al resto, que sea único. Ahí el paso 3, ya que las frases o palabras más efectivas orientadas a producir beneficios o resultados en los consumidores. También este punto es esencial, ya que mm, a un consumidor le gusta acordarse de una marca al momento de tener una necesidad, pero que esta a su vez, este recordar de esa marca le produzca esa satisfacción, ese beneficio, ese resultado que va a obtener, obviamente para satisfacer sus necesidades. Ahora, como sexta ley del marketing tenemos a la ley de la exclusividad. ¿Qué es esto? Bueno, si bien ya existe alguien que tiene un poder sobre una palabra, una idea, un concepto, etcétera, no debemos intentar quitarla o posicionarnos bajo esa misma palabra o idea. Y mucho peor si esta marca ya está posicionada hasta cierto punto o más, o sea, ya está por encima de nosotros posiciona en temas de posicionamiento, ¿no? Ya que no será algo positivo para nosotros. ¿En qué sentido? Que nosotros al momento de hacer nuestros esfuerzos de marketing e intentar posicionarnos bajo esta misma palabra o idea, estaremos reforzando más bien la idea de esta marca o empresa que ya definió aquel concepto. Por ende, no sería algo viable y favorable para nosotros. La mejor solución sería en ser diferente, buscar un enfoque único, nuevo en el mercado, una palabra única que nos defina y que no lo hayan utilizado los demás. Ejemplos tenemos en el caso de agencias de marketing donde pues, se pretende posicionar a una marca sobre una idea o concepto que ya existe o y le pertenece a otro. Por ende eso suele terminar mal muchas veces, aunque te digan que se va a ser posible, ya que supone un gasto muy alto de dinero. Encima de que tienes la probabilidad de no tener éxito, por ende resulta algo muy frustrante y demandante para ello. Por ende no es beneficioso para uno. Entonces, en síntesis, debemos enfocar en esta situación. En estas situaciones debemos enfocarnos en ser únicos y diferentes bajo nuestra categoría. Ahora, ahora, como séptima ley del marketing, tenemos a la ley de la escalera. ¿Cómo es esto? Bueno, según esta ley de la escalera, donde nos encontremos, deberíamos usar una estrategia en específico. Es decir, el posicionamiento dentro del mercado como vendedores o como oferentes, como empresas, debemos tener en que como oferentes o como vendedores, debemos tener en quienes son los competidores que ocupan el primer lugar dentro del mercado. Asimismo, debemos también no solo analizar este posicionamiento o este lugar que ocupa la competencia sobre el mercado, sino también nuestra posición propia sobre el mercado. ¿Por qué es importante esto? Resulta algo muy confuso, pero ahorita lo vamos a explicar de mejor manera. Esto es importante, ya que según tu posicionamiento, ya sea en donde estés ubicado dentro del mercado, 1, 2, 3, etcétera, deberás realizar tus estrategias de marketing de manera diferente, ya que no es lo mismo realizar una estrategia al líder, por ejemplo, de un mercado, que al líder, al que está en número 1, en el puesto número 1 en el mercado, o que a otra empresa que está en el puesto número 8 o 5. Las estrategias son diferentes
A cada uno le demanda diferentes cosas, diferentes variables, entonces es necesario enfocar sus esfuerzos a ello. Por ello, de, por ello debemos identificar las ventajas, las diferencias y sobre todo lo que está en la misma posición. Las ventajas y diferencias al decir las ventajas y diferencias nos estamos refiriendo a las otras empresas, a los otros competidores. Asimismo, debemos analizar quiénes también están en nuestra misma posición, cuáles son los competidores con los cuales estamos a la par. Entonces, en vez de pretender ser el número uno en el mercado, lo que debemos tratar de hacer es rebasar a la competencia que está un paso por encima de ti. De esta manera tus esfuerzos de marketing van a impactar en gran medida y te ayudarán a subir los peldaños de la escalera. En síntesis, o sea, también existe un factor que es los objetivos realistas, o sea, uno tiene que ser realista en sus objetivos. Y el hecho de que esté ubicado, por ejemplo, en el puesto número 60 o 10 de una categoría de mercado, pues resulta algo muy difícil y complicadísimo intentar ir hacia el puesto uno o ponerse como objetivo el puesto uno, ya que resulta un objetivo en la mayoría de los casos, muy no real. Lo que debemos concentrarnos, en primer lugar, en este punto lo que nos explica es que debemos concentrarnos en rebasar o intentar ser mejor de los que están una posición adelante de nosotros. De esa manera se nos hará más viable y más realista y el objetivo será mucho más realista en el sentido de que vamos a poder cumplirlo. Y de esta manera tomar mejores decisiones e invertir el dinero de mejor manera y lograr esos objetivos. Como octava ley del marketing tenemos a la ley de la dualidad. Siempre en una categoría de producto terminarán batallando a largo plazo solamente dos empresas, dos productos, dos servicios por el liderazgo del mercado. Eso nos dice esta ley. En este caso, si eres la empresa número uno, por ejemplo, lo que deberás hacer es mantener tu posición de liderazgo. Mientras que si eres la empresa 2 también deberás mantener esa posición, porque uno no sabe si la empresa, aquí está una posición bajo tuya, puede rebasarte o puede ser mejor que tú. Por ende, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, o analizar a las empresas que están bajo tuyo y que no representen una amenaza o un riesgo alto, porque muchas veces uno no se da cuenta y en lo menos pensado, esta nos puede rebasar. Y obviamente y nos puede rebasar por el hecho de estar solamente enfocándonos en la empresa número uno. Ah, entonces, antes de intentar ser el número uno, intenta, como ya mencionamos, mantener y solidificar esa posición que ya tienes, hacerla más sólida y que sea difícil de sobrepasarte. ¿Y qué pasa si no perteneces si no pertenecemos o no perteneces a la posición uno o 2, pertenece a la posición 4, 5, 10, etcétera? Bueno, lo que vas a hacer en este punto es buscar nichos. Lo que haces será buscar nichos de mercado. ¿Y para qué buscar nichos? Bueno, eh, ya que como ya mencionamos en un punto anterior, muchas veces las marcas que ya están posicionadas en el top 1, 2, 3, 4, 5 de un mercado, pues resulta hasta cierto punto muy difícil sobrepasarlas y requiere una mayor inversión y esto obviamente no es favorable si eres una empresa pequeña. Por ende, lo que mejor puedes hacer es no intentar tanto ser el primero o el segundo en esa categoría de productos, sino identificar o posicionarnos en pequeños nichos de mercados, en subcategorías de productos que nos permitan obviamente tener buenos ingresos. Y de esta forma lograr, ahora sí ahora sí sería mucho más viable ser el número uno o dos en ese nicho, subcategoría de mercado. Y de esa manera que eso sea nuestra diferenciación sobre el resto. Ahora, como novena ley del marketing, tenemos a la ley del opuesto. ¿Qué nos quiere decir esta? Bueno, que si buscas ser el segundo en el mercado, si buscas ser el segundo en un mercado, la mejor estrategia siempre será la que determine el líder. Entonces, tienes que analizar el lugar o posición del líder.
Asimismo, también analizar sus fortalezas, diferencias que tenga sobre el mercado. Esto debes realizarlo ya que por más que sea la empresa número uno, esta siempre tendrá debilidades y muchas veces no podrá atender al mercado en general y descuidará y tendrá a descuidar muchos nichos de mercados, pues, lo cual ahí es donde nosotros como empresas también tenemos la oportunidad de ingresar y apuntar obviamente a estos nichos desatendidos. Entonces, tú podrás quedarte con el margen de mercado de este nicho desatendido y serás visto como esa otra opción. Además de que por ello dejemos de atacar además de que por ello debemos dejar de atacar a las fortalezas del líder a irse más que nada por el opuesto, o sea, por sus debilidades, para sacarle ventaja, la cual sería una estrategia muy bien, muy buena, ya que de nada nos sirve ir a lo fuerte de la empresa, porque la verdad, a lo fuerte del líder, ya que obvio es el líder y siempre va, y al ser su fortaleza aún más, es muy, pero muy difícil quitarle ese posicionamiento, apuntando a la fortaleza del líder. Tenemos que apuntar a sus debilidades y obviamente hacerlo bien para que de esa manera nos posicionemos en ese punto. Y aunque no parezca al el líder, pues se le va a hacer ahora sí más difícil sobre nosotros posicionarse, ya que ya estaremos posicionados. Bueno, ahora como décima ley del marketing es la ley de la división. A medida que pasa el tiempo, toda categoría se va subdividiendo en categorías y terminan desarrollándose nuevas categorías de producto. Eso menciona esta ley, esta décima ley, para ser más exactos. Tenemos un ejemplo en la década de los 80, ya que, como todos sabemos, hubo un boom en las computadoras. Y esto ocasionó a que se desarrolla la categoría de ordenadores personales, pero que hasta el tiempo de hoy, hasta la actualidad, hemos visto de que esa categoría de productos, o sea, esa categoría de ordenadores personales, categoría de mercado, perdón, em, se ha subdividido. ¿En qué? En ordenadores portátiles, por ejemplo, ordenadores de mesa, ordenadores gamer, entre otros, etcétera. Entonces, eh, si no podemos ser líderes, como ya mencionamos anteriormente también, en una categoría o en nuestra categoría de mercado, tenemos la oportunidad de ser líderes en subdivisiones de categorías, o sea, en nichos de mercados. Asimismo, el líder no tiene porque el líder que ya de por sí era, o sea, el líder que era de la categoría en general, pues no, muchas veces no es o no puede ser que no tenga la capacidad de ser el líder en esta ahora nueva subcategoría de producto. Y ahí es donde nosotros, como ya mencionamos, tenemos la oportunidad de ingresar y sí ser el líder en esa subdivisión de categoría. Entonces, esa es una oportunidad muchas veces para las empresas las cuales buscan este posicionamiento, ya que intentar destronar al líder pues resulta algo muy complicado considerando en sí de que este ya lleva años en esa categoría y obviamente se puede resultar muy pero muy difícil y no hablemos ni del costo que nos puede demandar todo este esfuerzo o intentar pues quitarle ese puesto de líder. Mejor vayamos por una subdivisión, subcategoría y posicionémonos en esta que existe la alta posibilidad de que el líder no se haya dado cuenta o esté desatendido. Ahora, la última la última para esta primera parte es la 11ª ley del marketing, la cual es ley de la percepción. Consiste en que los resultados de nuestro programa de marketing serán obtenidos en un periodo de tiempo relativamente largo. Esto es importante entenderlo, ya que muchas veces se quiere obtener resultados de marketing a corto plazo. Muchos quieren obtener este resultado a corto plazo. ¿Cuáles son? Existen diferentes tipos, tales como bajar el precio a los productos, realizar promociones, descuentos, etc. Esto genera resultados, si bien a corto plazo, pero en cierta medida tiende a afectar en el largo plazo a la empresa, ya que acostumbras al cliente a que tu marca sea percibida, por ejemplo, en un lugar en el que se realizan de rebajas, descuentos, promociones. Entonces puede resultar contraproducente hasta cierto punto en el nivel de ingreso que puede obtener la empresa, ya que si ésta quiere subir el precio, por ejemplo, el consumidor no lo verá bien, ya que ya está acostumbrado a que tu marca sea percibida
como un lugar en donde se realicen promociones y descuentos, y por ello podría resultar muy contraproducente hasta cierto punto. Asimismo, existe el caso donde las empresas o negocios que deciden vender nuevos productos, o sea, empresas o negocios deciden implementar nuevos productos a su categoría. O sea, nuevos productos para que de esta manera extiendan su categoría, diversifiquen y de esta manera puedan vender más y obtener mayor ingreso de esta nueva categoría. Pero ¿qué pasa? Si bien a corto plazo, como ya mencionamos, puede incrementar el nivel de ganancia, eso a largo plazo suele ser muy malo, especialmente para esa imagen esa identificación con la cual se recordaba tu marca, ya que se pierde el enfoque, lo cual genera obviamente la pérdida del posicionamiento debido a que tienes un enfoque muy variado, lo cual dificulta el poder recordar por parte del consumidor a tu empresa, ya que serías una empresa que vendería diferentes productos y obviamente el consumidor no puede identificar a tu marca, se le haría muy difícil recordar, y eso obviamente no es positivo para en este caso posicionarse en la mente del consumidor. Ok, entonces hasta este punto estaríamos acabando esta primera parte de las 22 leyes inmutables del marketing, las cuales obviamente van a ser realizadas en primera parte por mí y en segunda parte por mi otro compañero, el cual se llama Leonardo. Ujú. Más bien les doy las gracias por por haber estado hasta el final de este podcast. Y como dije al inicio, esta solamente es la primera parte. Si quieren escuchar la segunda parte y entender completamente este tema, este libro, el cual es muy pero muy bueno, pueden ir a ver el video de mi compañero Leonardo para que de esta manera se complemente este concepto y tengan muy bien resumido este libro, y pueda ser analizado y aplicado también. Ok, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao.